Muy bien, muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera nada más que me verificaran si técnicamente estoy al aire, me escucho y está presentándose el esquema electrónico, por favor. Sí, doctor. Adelante, lo vemos y escuchamos perfecto. Muy bien. Primeramente, agradecer muy cumplidamente al comité científico organizador de este evento, que sin lugar a dudas nos permite poder llegar a distintos lugares, dado que esta eh, conferencia es internacional y que en ese sentido agradecemos la oportunidad para poder divulgar los eh, resultados de esta investigación que denominamos protocolos diferenciados para el uso responsable de la inteligencia artificial en la educación media superior y superior. Les saludo desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, eh, Miguel Medina, su servidor. Para realizar el esquema del planteamiento, tenemos que comentar que en Michoacán, un estado de México, el país al que pertenezco, la rápida incorporación de la inteligencia artificial ha generado en los esquemas de educación media superior y superior suspicacias sobre las implicaciones éticas y educativas que el uso de la IA representa. En ese sentido, nos hemos centrado en el esquema de estudio de la integridad académica, la equidad, la autonomía y el pluralismo en el contexto de la sociedad michoacana, repito, dentro del país en el que me encuentro. En ese sentido, eh, el enfoque está en los problemas que pueden presentarse respecto a la deshonestidad académica en el uso de la inteligencia artificial, la pereza cognitiva que también puede presentarse, la cuestión de replicación de sesgos y la innovación pedagógica. Estos elementos los identificamos como riesgos y como oportunidades para poder llevar a cabo este esquema de investigación que estoy compartiendo con ustedes. Así las cosas, advertimos que para el caso de Michoacán tenemos un marco legislativo pionero en el caso de México, debido a que en el pasado mes de marzo se presentó como un proyecto de enmienda a la ley de educación para el Estado, para la cuestión local, la incorporación de la inteligencia artificial y la regulación de su uso en la parte de la educación media superior y superior para Michoacán. Este asunto ya no, nos llamó la atención, lo comenzamos a investigar, sobre todo porque esta propuesta se aprobó como un formato de añadido a la ley de educación en el estado, a la ley actual, y en ese sentido, hoy día, esta enmienda constituye ya derecho vigente, derecho positivo para Michoacán. Así las cosas. Llevamos a cabo una metodología de investigación integral donde advertimos una revisión documental exhaustiva, realizamos el correspondiente trabajo de campo, después efectuamos un análisis comparativo en dimensiones nacionales e internacionales para finalmente tener un esquema de triangulación metodológica que nos permitiera ratificar, confirmar algunos hallazgos que obtuvimos. En este sentido, advertimos que hay una convergencia normativa internacional respecto a la eh, normativa michoacana en cuanto a tratar los esquemas de equidad, de inclusión y de autonomía institucional. También en términos de números, encontramos que el 89% de nuestros entrevistados mencionaron sus preocupaciones en torno al plagio académico, 77 solicitaron, 77% de los encuestados solicitó la necesidad de contar con formación ética de manera permanente y el 92% también
de los entrevistados demandaron una mayor participación y que se les tomara en cuenta en la toma de decisiones que que constituirán normativas para los distintos esquemas educativos. De ahí entonces tenemos que la autorregulación institucional emerge como una preferencia transversal y es un elemento que encontramos en este esquema de investigación. Las cifras que acabo de comentar se encuentran aquí en esta lámina y por cuestiones del tiempo voy a transitar hacia la siguiente. En nuestros referentes advertimos la experiencia de Canadá de 2023, de Inglaterra también del mismo año, de Australia, y para el caso de México nos centramos en algunas iniciativas que se encuentran todavía con ese estatus de iniciativa para el caso de los estados de Nuevo León y Jalisco. En un esquema comparativo, podemos señalar que los modelos más exitosos de los que revisamos son aquellos que combinan lineamientos estatales claros con autorregulación eh, en las instituciones, es decir, estos esquemas normativos tienen la característica, la cualidad de ser flexibles y además también de ser revisados de manera permanente. Y destaca también la creación de comités internos de ética, revisión periódica de normas y sanciones restaurativas y políticas activas de inclusión digital en este esquema de normatividad en torno al uso de la inteligencia artificial. De ahí entonces que nosotros identificamos los siguientes principios rectores en esto que hemos llamado regulación eh, o bien protocolos diferenciados en torno a la regulación de la eh, inteligencia artificial en la educación media superior y superior. Primero, el principio de la subsidiariedad, es decir, los marcos normativos estatales eh, permiten una autorregulación institucional, pero adaptada a contextos específicos y que no necesariamente se repiten en las distintas instituciones de educación superior y media superior. También un esquema de participación en un siguiente principio criterio, es decir, una consulta permanente y sistemática a los actores involucrados en el uso y empleo de la inteligencia artificial. Y también como principio rector, el esquema de la flexibilidad, es decir, acudimos a protocolos vivos, adaptables, que evolucionan con cambios tecnológicos y con nuevas necesidades que se van presentando en el entorno. Así las cosas, entonces, tenemos que los elementos con los que podemos proponer protocolos diferenciados para la educación media superior tienen que ver con los siguientes elementos. Un uso complementario de la inteligencia artificial y no sustitutivo. Una supervisión permanente por parte del docente. También un esquema declarativo de transparencia y una formación ética transversal para los usuarios y quienes guían en el uso de la inteligencia artificial. Advertimos también, importante, prohibir el empleo de la inteligencia artificial en los esquemas de evaluación o exámenes, una supervisión en las tareas calificadas, una declaración explícita cuando se usa o emplea la inteligencia artificial en los trabajos académicos y sanciones proporcionales que lleven como objetivo no exponer la integridad de quien violenta la regla, sino de que sirva como un esquema para poder invitar en una siguiente ocasión a observar la regla en una situación de conciencia de que ello es bueno para todos. Y en este esquema de la educación media superior tenemos que la participación familiar, es decir, los actores como las madres, los padres y los tutores, es esencial, consideramos que es esencial para poder sensibilizar sobre el uso adecuado y correcto de esta herramienta entre nuestros estudiantes. Para el caso de la educación superior, advertimos la necesidad de considerar la autonomía universitaria como un principio rector, la transparencia académica que venimos enunciando desde el protocolo pasado,
y evidentemente una regulación ética del empleo de la inteligencia artificial en los sistemas internos para poder detectar y sancionar en su defecto el respeto de el uso adecuado de la inteligencia artificial, pero también haciendo observancia del respeto de los derechos humanos de los usuarios. La implementación de estos protocolos que proponemos para ir cerrando ya esta presentación, eh, advertimos que demandan talleres especializados para la formación de los docentes, módulos transversales sobre ética digital, seminarios interdisciplinarios para poder enriquecer los esquemas y las experiencias que se tengan y certificaciones de buenas prácticas en torno a la inteligencia artificial para los docentes. Evidentemente, esto nos lleva a concluir que un esquema de capacitación continua debe estar como elemento transversal y anclado a los distintos sectores del sistema universitario. De esta manera involucramos en esta situación tanto estudiantes como a docentes, a las instituciones en general y evidentemente a los padres de familia y tutores, como lo comenté hace un momento. Para poder aplicar estos protocolos requerimos un esquema de sensibilización permanente, de capacitación, el pilotaje y una expansión que nos permita de manera permanente la implementación que debe respetar los tiempos institucionales y la diversidad de los contextos universitarios y de preparatorias o educación media superior para el caso que estamos presentando, que es el del estado de Michoacán en México. Finalmente, para concluir, nosotros proponemos dirigirnos hacia un futuro educativo con responsabilidad, con ética y con equidad. Planteamos en estos protocolos regulaciones flexibles y adaptativas, preservación de valores humanistas que permitan mantener el pensamiento crítico del estudiante y la construcción que realiza este con el docente en torno al conocimiento y evidentemente una eh, legitimidad y efectividad de los protocolos dependerá de la construcción participativa de estos elementos que permitirán hacer un mejor uso de la herramienta tecnológica de la inteligencia artificial. Y los siguientes pasos que tenemos enfrente, pues son la socialización de estas propuestas, como lo hacemos hoy día aquí, con responsabilidad y permitiendo que esto llegue hacia quienes toman decisiones y puedan incluir en sus comunidades académicas esta adopción de protocolos que sean revisables, que sean adaptables y que sean mejorables en el tiempo, respetando la creatividad, los derechos humanos y evidentemente el esquema de pensamiento crítico que debe estar presente. Concluyo. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Estaremos viendo sus distintas presentaciones a lo largo de los tiempos que vienen y en ese sentido no podemos cerrar los ojos, sino como docentes, como académicos, tenemos que ir hacia tomar lo mejor de ella y poder domar a través de la regulación respectiva los esquemas negativos que pueda tener también, los sesgos que pueda presentar este esquema tecnológico que, repito, para la cuestión educativa llegó para quedarse y el docente junto con los grandes aliados que son los padres de familia tendremos que sortear la dinámica del buen uso de la inteligencia artificial y para ello estas propuestas de protocolos de regulación de la misma que hoy he compartido de manera superficial con ustedes en un siguiente momento, en un siguiente congreso, seguramente podremos hablar sobre la aplicación de los mismos y sobre más elementos, pero por el tiempo y por el respeto a ustedes y a quienes nos hicieron el favor de formular esta invitación, dejo aquí mi presentación, colocándome a la orden con la señora moderadora para cualquier duda o pregunta que hubiera al respecto. Muchas gracias, muy amable señora moderadora, le regreso el uso de la voz.